Hola a todos y a todas, bienvenidas a un nuevo vídeo donde vamos a ver la descomposición de una fuerza en dos vectores perpendiculares entre sí. Tenemos un vector fuerza F y queremos descomponerlo en dos vectores perpendiculares. Un vector perpendicular según un eje X y otro vector perpendicular según un eje Y. Y nos dan como dato conocido el ángulo alfa que forma el vector F con el eje X. La componente según el eje X tiene la dirección y sentido que se muestra en color rojo. La componente según el eje Y tiene la dirección y sentido que se muestra en color azul. Observa que el vector F es la suma de la componente según el eje X y de la componente según el eje Y. Nos faltaría por conocer los módulos de la componente X y de la componente Y sabiendo el módulo del vector F. Recuerda que el ángulo alfa que forma F con el eje X también es conocido. Denominaremos f sub x al módulo del vector de la componente X y f sub y al módulo de la componente en el eje Y. El módulo del vector f lo llamaremos f y es un valor conocido. Aprovechamos que se nos ha formado un triángulo rectángulo del que conocemos la hipotenusa, que es el módulo del vector f, y uno de los ángulos, alfa. El coseno del ángulo alfa es el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa. El cateto contiguo es el módulo de la componente x y la hipotenusa es el módulo del vector f. El seno del ángulo alfa es el cociente entre el cateto opuesto f sub y la hipotenusa f. Despejando, obtenemos que el módulo de la componente x es el módulo de la fuerza F por el coseno de alfa. Y el módulo de la componente y es el módulo de la fuerza F por el seno del ángulo alfa. Ya tenemos las direcciones, sentidos, puntos de aplicación y módulos de ambas componentes. Las fuerzas F sub x y F sub y, las componentes según el eje x y según el eje y, son equivalentes y provocan el mismo efecto que la fuerza F. Espero que te haya sido útil. Para cualquier duda, mándame un email. Adiós.